¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo están? Ahí estábamos con algunos problemitas técnicos, pero bueno, nos pillaron ahí preparando este espacio, terminar de finiquitar estos espacios de jóvenes. Bienvenidas y bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Qué gusto volverles a encontrar a todas y todos desde las redes sociales. Soy Darío Robinson Rivera, quien les acompañará en esta ocasión desde la querida provincia de Esmeraldas. Sí, que ya saben, dicen que por ahí el señor es del gobierno, que Dios mediante, es muy probable que desde el próximo 5 de agosto, bueno, la segunda fecha que están poniendo, desde el próximo 5 de agosto ya se reactive un poco la economía desde las playas del país. Obviamente se podrá movilizar a nivel intercantonal o interprovincial si es que las localidades tienen que ver con la misma semaforización, es decir, en amarillo. Así que pilas, sí que si usted está en un cantón donde su localidad está en amarillo, puede visitar las playas de la provincia de Esmeraldas porque 6 de 7 cantones están ya en amarillo, así que pueden visitar las lindas playas de la ciudad de Esmeralda, Playa Las Palmas, las playas hermosas de Tonsupa, Tacame, Muisne, Tonchigüe. También al norte tenemos lindas playas como las playas del norte de la provincia verde, sí que están totalmente y cordialmente bienvenidas y bienvenidos como las peñas. Hoy en Jóvenes en Línea, que sin duda este es el espacio de sus luchas, vamos a tener ya tres invitados, dos varones y una mujer de diferentes latitudes y localidades del Ecuador. Hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de participación ciudadana en tiempos de crisis, pero política. No en crisis solo sanitaria, sino en crisis política. Parece que estamos nuevamente en crisis política, a más de la crisis que vivimos las y los ecuatorianos en octubre del 2019. ¿Se acuerda cuando salimos a rechazar lo que estaba pasando con este gobierno? Parece que vienen días peores políticamente hablando en el Ecuador. Agradecer a quienes están en el equipo de producción de Hechos Ecuador. El equipo está conformado por los compañeros Fabián Aveiga y Richard Macías. Muchísimas gracias por su colaboración a este equipo. También recordarles a ustedes que nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estamos como Hechos Ecuador. Así que si no nos ven por Facebook, nos ven por Twitter, nos leen por Twitter, nos siguen por Facebook, por Instagram, por YouTube, por todos lados, porque últimamente alguna gente de este gobierno no le gusta que los jóvenes hablen sobre lo que sienten, sobre lo que quieren. Entonces, si nos cortan por aquí, nos van a ver por allá. Así que ya saben, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Este programa y todos los programas que se producen acá en Hechos Ecuador, usted lo puede descargar una vez que termine este programa en YouTube. Usted entra a YouTube y puede poner Hechos Ecuador. Así que agradecerles a todos y cada uno de ustedes. También recordarles que nuestros programas son bien vistos a nivel no solo de territorio ecuatoriano, sino a nivel internacional. Es decir, si usted quiere, tiene su emprendimiento ahorita en tema de crisis sanitaria y crisis económica y quisiera que se venda su producto, pues tome contacto con Muchos Ecuador o a través de nuestras redes sociales. En Facebook me encuentra como Darío Robinson Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram me encuentras como @Darío Robinson S. Bienvenidas y bienvenidos a Jóvenes en Línea. Hoy vamos a darle la bienvenida a Edison Padilla, activista social y político. Lisbeth Cagua, ella es estudiante de Derecho. Edison es de Loja y Lisbeth es de la provincia de Esmeraldas, si la memoria no me falla, es de la parroquia de Chamanga, Cantón Muisne, provincia de Esmeraldas. Así que aquí está la gente de Chamanga y Muisne. También está con nosotros desde Loja Cristian Leiva Chamba. Él, en cambio, es integrante de la red Interquorum Ecuador. Esto es una red a nivel internacional que más adelante vamos a que nos cuente qué buen trabajo están viniendo haciendo ellos. A mí me consta el trabajo que viene haciendo la red Interquorum, así que también los invito para que chequeen sus redes sociales. Edison, bienvenido, buena tarde. Tu micrófono, amigo, por favor. Darío, muy buenas tardes a los compañeros también que son parte del panel. Saludar, por supuesto, a todos quienes nos observan y en este momento se encuentran conectados y, por supuesto, también a quienes vendrán en su momento conectándose a esta plataforma virtual. Gracias, Darío, por la invitación y siempre, pues, recordar y reiterar esa felicitación a tu persona por la actividad que vienes realizando, y no solamente de ahora, sino todo un tiempo has venido trabajando, sobre todo en defensa de los derechos humanos, no solamente un tema particular, el tema de las juventudes, sino también a todos los sectores de atención prioritaria. Bienvenido y muchísimas gracias por la invitación.
Muy gentil también de tu parte y también valoramos muchísimo el trabajo de cada uno de nuestros invitados. Recordarles que todos los que pasan por este espacio es precisamente porque valoramos la trayectoria y el trabajo que vienen haciendo en pros de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y grupos de atención vulnerables en sus localidades. Querida Génesis, ¿cómo está usted? Bienvenida a Hechos Ecuador. Muy buenas tardes. Génesis, su micrófono, por favor. Querida Génesis, su micrófono, por favor. Suele pasar. Querido Cristian, bienvenido. Cristian Leiva desde la querida Interquorum de Loja. Buena tarde. Hola Darío, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. También enviar un fuerte saludo a cada una de las personas que se van ya uniendo a este importante espacio de diálogo, de debate, de construcción, en donde seguramente junto a Génesis y a Edison y con tu conducción, pues vamos a tener un excelente programa de debate, de promoción de ideas y más que todo de construcción social, que yo creo que es lo principal y lo que más necesita nuestro país en ese momento. Muchas gracias, Darío. Por supuesto, así es. Y bueno, Génesis, ¿nos escuchas por favor ahora? No sé qué pasa. Me parece que tiene problemas ella. Génesis, ¿me escuchas por favor? Génesis, ¿nos escucha por favor? Tu micrófono, préndele por favor, querida Génesis. Bueno, en todo caso, hasta que Génesis solucione un poco el tema. Ahí está. Génesis, buena tarde. Muy buenas tardes, estimado Darío. En primer lugar, agradecer al grupo organizativo de Hechos Ecuador, a ti por invitarme a ser partícipe de este espacio donde analizaremos o daremos nuestro punto de vista respecto al tema de los mecanismos de participación ciudadana en tiempos de crisis. Muy bien, qué gusto tenerles por acá ustedes, grandes y brillantes líderes. Vamos a empezar entonces con la primera ronda de preguntas, ¿qué les parece? Querido Edison, tú tienes una trayectoria increíble, ahí en Loja tuviste la oportunidad en algún momento de ser el responsable o el delegado provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por ello, te hemos invitado y quiero empezar contigo, querido Edison, ¿qué es la participación ciudadana? Tu micrófono, por favor, Edison. Darío, efectivamente la participación ciudadana es el eje fundamental para vivir en democracia. Hay dos aristas en lo que yo considero lo que es la participación ciudadana. Hay una participación social y hay una participación política. Me refiero a la participación social que todo siempre ha existido, ¿no? Desde la misma existencia de la humanidad siempre hubo el tema de la participación, por la misma necesidad de organizarse, por la misma necesidad, obviamente, incluso por un tema de supervivencia, donde se vieron obligados incluso a organizarse, donde daban roles para el tema de la caza, el tema de la agricultura, la recolección de frutos. Entonces, desde ahí parte, obviamente, desde esa organización social. Y ahora la vemos reflejada, que siempre en nuestros territorios, sobre todo en las partes rurales, siempre la ciudadanía tiende a organizarse en vista de poder solucionar algún problema de que se genere en su comunidad, como por ejemplo el tema de las mingas, que no necesariamente lo tiene que promover una institución o una autoridad de elección popular o una autoridad de libre remoción, sino que esto se genera por la necesidad de un beneficio colectivo. Eso en breve rasgo se podría decir. Ahora viene la participación política, que la participación política para mí es el tema ya cuando se encuentra establecido en una norma. Por ejemplo, tenemos una constitución que en el 2008 establece el tema de los derechos de participación ciudadana en su artículo 61. Y luego viene obviamente el tema que donde se establece el tema de los mecanismos de participación ciudadana, cuando en el 2010 se aprueba la Ley Orgánica de Participación, donde se establecen los mecanismos, como también se establece los mecanismos de participación ciudadana como de control social. Claro, ahí viene la idea, por supuesto, también hay que recordar, estimado Darío, de que en el país vivimos tres tipos de democracia.
Tenemos una democracia representativa, que es a través del voto popular. Tenemos una democracia directa, que es donde a la ciudadanía le da ese derecho y le faculta, por supuesto, a participar de manera directa en la toma de decisiones. ¿Cuáles son los elementos de la democracia directa? Tenemos una revocatoria del mandato, la iniciativa popular normativa, donde los ciudadanos también se pueden convertir en esos legisladores, donde presenten iniciativas tanto a todos los órganos que tengan esa función legislativa. Hablemos de los gobiernos parroquiales, de los municipios, de las prefecturas y por supuesto de la misma Asamblea Nacional. Y viene también el tema que la ciudadanía puede también convocar a una consulta popular o una consulta previa. Eso es el segundo tipo de democracia directa. Ahora, el tema de la democracia comunitaria, que por supuesto ha faltado mucho por trabajar aquellas entidades rectoras que tienen que promover estos tipos de democracia, que consiste en poder acoger todas esas experiencias y formas de organización dentro de las comunidades, como reiteraba anteriormente, que el tema, por ejemplo, de las mingas, el tema de los diferentes saberes, costumbres y tradiciones que cada uno de nuestros pueblos y nacionalidades a lo largo y ancho del país pueden también contar todo eso. Sin embargo, viendo estos tres tipos de democracia que vivimos en el país, la que hoy vamos a analizar se podría decir que es la democracia directa, donde establecen los diferentes mecanismos de participación ciudadana, que de a poco vamos a ir, por supuesto, abordando, ¿no? Y que estamos para esto y esperemos también que la ciudadanía pueda plantear algunas interrogantes, algunas inquietudes y que en base a nuestra experiencia, que hemos no solamente haber estado en su momento en una representación, en una institución como es el Consejo de Participación Ciudadana acá en la provincia de Loja, sino también que nosotros hemos hecho también uso y derecho de esos mecanismos de participación como de control social, que están establecidos en la Constitución y que cualquier ciudadano puede también hacer efectivo aquel ejercicio. Perfecto, perfecto. Yo creo que ha sido muy explícito y pues es importante recordarle a nuestros amigos oyentes y seguidores de redes sociales que pueden generar sus preguntas y sus interrogantes aquí en los comentarios de Facebook Live. Pueden dejar sus preguntas, sus comentarios y todos. Por favor, remítanse a preguntar o a sugerir a lo del tema, no otra cosa, así con todo respeto. Estamos hablando de la democracia, estamos hablando de los mecanismos de participación ciudadana en tiempos de crisis política. Me encantaría leer si es que en su cantón, si en su barrio hay una verdadera participación ciudadana, qué está haciendo la gente para recuperar la patria, recuperar este país que está de mal en peor en los últimos 3 años. Génesis, en vista de lo que dijo Edison, ¿cuáles son la democracia directa, la democracia representativa y la democracia comunitaria en sí, que es la participación ciudadana? Génesis, usted como mujer, querida Génesis, usted como mujer desde la parroquia rural de Chamanga, que es una parroquia que queda en el cantón Muisne, al sur de la provincia de Esmeraldas, le pregunto a usted, ¿las mujeres de su parroquia o de su cantón se sienten incluidas en una sociedad machista? Tuve que salir, tiene creo problemas. En todo caso, Cristian, a ver, ahí estamos. Mil disculpas a nuestros seguidores, pero hay problemas de internet con nuestra invitada desde el cantón Muisne y suele pasar. Hasta que ya se conecte. Cristian, para usted, desde lo organizacional y desde lo social, ¿cree usted que el Estado ecuatoriano ha cumplido con la ley de participación ciudadana, Cristian? Gracias, Darío. Mira, para abordar ya el tema es importante mencionar, ¿no?, que desde la legislación donde se asentó, como nos decía Edison en el artículo 61 de la Constitución, donde ya se declara prácticamente la participación ciudadana, y luego en el 2010 se promulga una ley orgánica de participación ciudadana, yo creo que es importante mencionar que existe una base significativa y unos elementos muy claros sobre cuáles los ciudadanos podemos seguir actuando. Lo limitante es que han existido muy pocos avances, y ya sea desde las instituciones que deberían promover estos espacios o desde la misma organización civil, desde la misma organización de base. ¿Por qué me refiero a esto, Darío? Y es que yendo desde lo más sencillo, ¿no? Desde las asambleas ciudadanas, que se las puede armar en un barrio, con organizaciones sociales, las cuales deberían garantizar pluralismo, inclusión. Teniendo eso, pues podríamos promover incluso espacios donde nosotros como ciudadanos
podamos participar de los presupuestos participativos, podamos hacer uso de la silla vacía y ahí sí expresar el fin único de la democracia, que es el derecho a la voz y al voto. En ese sentido, yo considero que en el ejercicio mismo pues, de la participación ciudadana en nuestro país, el gobierno central queda debiendo mucho, pero también los ciudadanos y los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, ya sean municipales o provinciales, deberían también promover muchos espacios. Desde Radio Interquórum hemos estado siempre activados, promoviendo estos espacios y más que todo, como te decía desde un inicio, generando este tipo de espacios de debate, de diálogo para la construcción social. Perfecto. Querida Génesis, ¿sí me escucha ahí usted? Disculpe. Sí, sí te escucho, Darío. Perfecto, muy Estoy bien. teniendo mucho Querida inconveniente Génesis, con mi señal. listo, entendemos. Querida Génesis, usted es de la parroquia rural de Chamanga, que es una parroquia totalmente abandonada en el cantón Muisne y que lamentablemente no, las autoridades que han pasado por esa alcaldía no les ha parado bola. A usted como mujer de una parroquia rural, ¿se ha sentido incluida o excluida aún sabiendo que vivimos en una sociedad machista? Verás, las cuestiones es que el fortalecimiento de la participación de la mujer y dentro del campo, sea en una ciudad o una parroquia como la mía, es buscar los mecanismos de acceso a tener una asamblea, a tener una sociedad más inclusiva, incluyendo a la mujer en estos espacios. Entonces, yo como mujer esmeraldeña y oriunda de la parroquia San José de Chamanga, he tratado de buscar las nuevas formas para poder ejercer estos espacios donde podamos opinar, donde podamos plantear las necesidades de mi parroquia, donde podamos tener voz y voto referente a todas las vicisitudes que necesitamos, tanto en la esfera social como en las esferas educativas y también de la reconstrucción de políticas públicas y, bueno, el acceso a estos mecanismos para poder ejercerlo y ejecutarlo. Entonces, es muy importante generar los espacios donde las mujeres o las adolescentes o los jóvenes tomemos la batuta y nos empoderemos de esos espacios participativos, ciudadanos, en las búsquedas de nuevas esferas de desarrollo social. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a proceder a leer algunos mensajes de la gente que nos está escribiendo acá y también agradecerles, compartan, por favor, compartan esta transmisión y también puede descargarse los programas, tanto este programa Jóvenes en Línea, que son todos los miércoles y los viernes, desde las 18 horas, como también todas las programaciones que tenemos desde Hechos Ecuador. Usted puede entrar a YouTube y puede descargarse los programas. Dice por acá Williams Farinango, dice sobre el tema de igualdad de género, ¿qué opinan en el Ecuador? Ya algo estaba hablando mi querida Génesis. Por acá dice un saludo también para López Miki, para Mando. Byron Sosa dice: fuerzas jóvenes, futuros de la patria, son los llamados a reivindicar la política fallida que vive del momento nuestro país. Sobre el tema de la igualdad, vuelven por acá. Nando Ponce dice: señores, por favor, mi bendito país se desangra, convoquen a luchar en las calles. Y por ahí quiero empezar nuevamente con Edison. Edison, el tema de las calles, ¿eso es un mecanismo de participación o es que ya se ha cambiado? Porque antes, hace 3 años, los mecanismos de participación ciudadana, les recuerdo a nuestros amigos seguidores que en este país, si la memoria no me falla y no me es infiel, solo hemos tenido una ley orgánica de participación ciudadana. Así es, Edison, ¿verdad? Solo hemos tenido una ley orgánica de participación ciudadana. Eso es importante y como decía el expresidente Correa, prohibido olvidar. ¿Y en qué gobierno se hizo la ley orgánica de participación ciudadana? En el gobierno de la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa. Entonces, ahí es cuando yo no entiendo cuando dicen que el gobierno anterior era un gobierno dictador, pero se estaba dando las herramientas. Entonces, la pregunta partía de eso. Antes yo veía que se organizaba la gente en los barrios, hacía las asambleas ciudadanas, hacía un montón de cosas, se organizaban los niños y niñas, se organizaban los adolescentes, se organizaban los jóvenes, se organizaban las mujeres, se organizaban la población LGBT, se organizaba Raimundo y todo el mundo, y iban a las juntas parroquiales, iban a los municipios, iban a las prefecturas, a los consejos provinciales, es decir, vea, prefecto, alcalde, alcaldesa, concejal, estas son nuestras propuestas. Ahora, muy poco estoy viendo eso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué
vivimos así como pávidos, como que nos hayan embrujado este gobierno, que todas las desgracias que está haciendo no se están organizando, o es que la gente se está organizando, pero no lo está haciendo público. Edison Padilla. Sí, Darío, efectivamente, en el país existe una sola ley orgánica de participación ciudadana. Manifestaba que fue aprobada en el 2010. Luego de esto hubieron algunos intentos, por supuesto, incluso propuestas por iniciativa ciudadana, como también por algunos legisladores, de poder reformar esta ley orgánica de participación ciudadana, porque en verdad sí existen algunos vacíos legales aún todavía. Cristian mencionaba en su primera intervención, donde señalaba de que en estos mecanismos de participación ciudadana es lo efectivo y yo creo lo razonable es que los ciudadanos puedan tener voz y voto. Sin embargo, de ello, en la mayoría de los mecanismos de participación ciudadana son meramente consultivos. El único mecanismo donde el ciudadano tiene derecho a voz y voto es en la silla vacía, donde se encuentra establecido en el artículo 101 de la Constitución. Luego nos vamos al artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Este mecanismo obviamente es el único mecanismo en el país que le da a la ciudadanía el derecho de participar con voz y voto, en convertirse en un vocal más de la Junta Parroquial, en un concejal o incluso en un consejero dentro de las prefecturas. También, por supuesto, en la misma Asamblea Nacional. Sin embargo, de ello, ha existido muy poca efectividad por parte de las mismas instituciones, de los niveles de gobierno, de que no se ha promovido, de que no se ha generado para la invitación para que la ciudadanía pueda participar. ¿Qué te dice la Constitución al respecto de la silla vacía? Centrémonos sobre todo en este mecanismo, que lo veo que es muy importante y que siempre se ha tratado de hablar de este mecanismo. El tema de la silla vacía no es nada más, obviamente, de que todos los niveles de gobierno ellos sesionan, ¿no es cierto? Y ahí tiene que haber una silla vacía para que cualquier ciudadano de forma individual o de forma colectiva pueda hacer uso de esta silla vacía, donde pueda plasmar obviamente los problemas, donde pueda plasmar también, por supuesto, las propuestas que tengan a bien y que sean siempre a favor de la colectividad, no de manera personal. Entonces, no ha existido, no se ha promovido. No vemos, por ejemplo, en los gobiernos parroquiales que se promueven, que la ciudadanía pueda participar, los municipios, las prefecturas de igual forma. Entonces, no hay esa promoción, a pesar que es una obligación de todos los niveles de gobierno. Hablando de los niveles de gobierno, me refiero obviamente que en el país existen 4 niveles de gobierno, que son el gobierno parroquial, el gobierno municipal, el gobierno provincial y el gobierno regional. Claro, este último que aún todavía está en un proceso de transición, que aún todavía no se ha reflejado, porque para elegir y obtener esa estructura de este gobierno regional, también a la autoridad tenemos que elegirla mediante voto popular y que su designación tendría que, su nominación es de gobernador regional, que aún todavía eso ha quedado, podemos decir, en un stand-by, no se ha generado aquellas propuestas. Sin embargo, de ello, hay un sinnúmero de mecanismos también de participación ciudadana que tampoco han sido bien utilizados, una por desconocimiento de la ciudadanía, porque no ha habido esas escuelas de formación ciudadana también que tendría que haberlas promovido estas instituciones que están con la función de generar democracia, de promover democracia. ¿Y cuáles son? Es el Consejo Nacional Electoral y es el Consejo de Participación Ciudadana. En su momento, cuando habíamos estado dentro de la institución, se generó esas escuelas de formación ciudadana, porque primero hay que generar esa información, primero hay que educar, primero hay que generar obviamente el conocimiento de los ciudadanos para que luego puedan hacer uso de aquellos mecanismos que están establecidos en la ley. Perfecto, muchas gracias Edison Padilla. Para los que recién se conectan, acá en este espacio estamos hablando sobre los mecanismos de participación ciudadana en tiempos de crisis, pero crisis política. Así que nos gustaría leer su comentario, sus apreciaciones, sus sugerencias. Y si usted quiere estar acá también en este espacio, pues puede tomar contacto con nosotros a través de mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter y en Instagram como Darío Robinson Rivera. Génesis, ¿qué están haciendo los jóvenes del Cantón Muisne y de tu localidad para evidenciar y hacer respetar una verdadera inclusión y una verdadera participación ciudadana? Mira, realmente estamos inmóvil y anonadados prácticamente de no accionar
¿Por qué? Porque le falta apropiación a los jóvenes de estos espacios. Ha de ser porque pensamos que le falta articulación de la política en todos los escenarios, la ¿Se participación sienten decepcionados entonces ciudadana. los jóvenes? Sí, estamos decepcionados de la política en un referente porque, bueno, hay que buscar nuevos mecanismos que abran nuevos horizontes de esa política y también tiene que haber una integración de los ciudadanos para que podamos elegir, debatir en todos los asuntos referentes al Estado. Pero dicha vinculación debe afianzarse y conjugar a una ciudadanía participativa, es decir, una participación de los jóvenes, una participación política, una participación de los actores sociales referentes a encaminar un Estado de Derecho, ya que la Constitución de la República te permite o te faculta, te da esas, por así decirlo, te establece o te faculta tus derechos políticos para poder elegir y ser elegidos conforme a esa participación libre, soberana que debemos tener tanto todos los ciudadanos del Ecuador y los jóvenes, que somos los pioneros a estarnos involucrando de estos espacios políticos. Es así cuando se crea, o es así como se crea una democracia representativa y protagónica que busque nuevos ejes de desarrollo, nuevos nichos para ese afianzamiento, ese desarrollo de esa participación. Querida Génesis, ustedes en el cantón Muisne, básicamente los jóvenes de este cantón o de la parroquia Viche, ¿han hecho alguna documentación? ¿Han tenido la intención de tener un acercamiento con el alcalde de esta localidad a propósito de algunas irregularidades? Incluso ya en medios locales ya se ha denunciado, ya se ha evidenciado posibles actos de corrupción de la Junta Parroquial de Chamanga, donde ustedes, oriunda, ustedes como jóvenes, ¿les ha importado denunciar actos de corrupción o por lo menos pedir una audiencia con el alcalde o se han quedado de brazos cruzados? Verás, te digo que los jóvenes debemos apropiarnos de esos espacios. Más que hablar, tenemos que buscar nuevos mecanismos, porque tú sabes que existe el falso espíritu de cuerpo, donde tú vas a hablar con el alcalde o puedes hablar con el alcalde, pero si el alcalde habla, si no te soluciona, eso quiere decir que hay un falso espíritu de cuerpo y no es buscar la forma de con quién hablar, sino el accionar de los jóvenes que debemos representar, debemos buscar esas formas, esos mecanismos de abrir nuevas puertas, a ser escuchados. ¿Por qué? Porque un alcalde nos puede dar una audiencia o el mismo presidente de la parroquia nos puede dar una audiencia, pero ¿de qué vale que nos diga un discurso o nos dé un discurso lírico, florido, muy bonito, si no ejecuta, no cumple con sus promesas en campañas? Recordamos que ellos solo son administradores de los recursos del Estado, administradores del dinero que el Estado les da para poder hacer las obras dentro de las localidades, dentro de los recintos, dentro de las parroquias, dentro de las ciudades, y se debe establecer y deben dar o cumplir con lo que le faculta o lo que el pueblo le ha dado esa voluntad para que ellos administren estos recursos. Entonces, yo creo que más de hablar es con quién se habla y si esta persona va a estar con oídos abiertos a realmente cumplir con esas promesas. Porque yo no creo que el hablar con alguien solucione algo, sino con quién se hable y qué grado de empatía tenga respecto a todas las cosas que pasan dentro de la parroquia, a todas las necesidades que por siempre ha venido suscitando, ha venido requiriendo la parroquia de San José de Chamanga. Entonces, yo creo que es una mala administración por siempre, que no tienen ese grado de hacer una articulación política importante para que nosotros los jóvenes veamos la política desde otro enfoque, desde otra forma de verla, ¿no? Entonces yo creo que eso Perfecto. depende de... Querido Cristian, lo que decía Génesis, ¿no? A veces no importa con quién hablar. Bueno, Cristian, desde los jóvenes, ¿qué mecanismo de participación ciudadana podemos hacer en los actuales momentos? A propósito de que este país está salpicado por todos lados de corrupción y de donde es Génesis, es de una parroquia que se llama Chamanga, al sur de la provincia de Esmeralda, que es Muisne, y ahí hace un par de días en los medios locales, acá en Esmeraldas, ya se decía que en esa parroquia hay una bronca entre el presidente de la Junta y el vicepresidente, hay actos de corrupción y todo, pero los jóvenes están decepcionados, al menos en ese punto del país. ¿Qué han hecho ustedes allá en Loja o qué experiencia tú tienes de tus compañeros? Porque tú perteneces a una organización que no solo tiene una credibilidad en el Ecuador, sino a nivel internacional. Tal vez nos puedas contar algo de experiencia, qué mecanismos podemos hacer
para incidir en participación ciudadana y rechazar todo acto de corrupción. Estimado Darío, yo creo que ahí topamos un primer punto que es importantísimo para nosotros los jóvenes. Sí, quizás nos sentimos decepcionados, pero el sentirse decepcionado no significa jamás quedarse quieto. La decepción ¿para qué? Para promover espacios, para generar cambio. Ya decía, hay un libro muy bueno que de paso voy a recomendarlo a cada una de las personas que nos están siguiendo, que se llama Ética para Amador. Y en su segunda parte de Política para Amador justamente nos dice, ¿qué saben los jóvenes de política más allá de los discursos aireados y el sinnúmero de mentiras a la cual nos han acostumbrado y con las cuales hemos convivido? Pero la cosa, creo, Darío y estimados personas que nos están siguiendo por este medio digital, yo creo que la cosa va más allá de la decepción, sino a la organización, para con la organización generar espacios de debate y de cambio. Principalmente, yo soy un fiel creyente de que la primera salida para tratar de erradicar justamente estos procesos de corrupción que, como tú bien lo dices, se han venido dando en todo el Ecuador y no solo en el Ecuador, sino en el mundo, es primeramente la educación política, pero una educación política desde las bases, una educación política basada principalmente en la ética, para que de ahí podamos ir a una segunda fase, que es el uso de los mecanismos de participación ciudadana, que claro, como decía Edison, en su gran mayoría son consultivos, pero que ya nos permiten de primera parte empezar a empoderarnos de las situaciones que suceden en cada una de nuestras comunidades. Entonces, la principal recomendación de Darío, yo creo que está dicha, que es utilizar esa indignación para promover cambio. Perfecto. Hay que indignarse. En pocas palabras, como dice nuestro querido Cristian, hay que indignarse. Agradecer a Génesis Cagua, que viene en representación de los jóvenes de la parroquia rural de Chamanga, Cantón Muisne, a Edison Padilla y a Cristian Leiva, que ellos son de la querida provincia de Loja. Estamos hablando un poco sobre los mecanismos de participación ciudadana. Voy a proceder a leer algunos mensajes que la gente nos está escribiendo en el Facebook Live de Hechos Ecuador. Dice Williams Farinango, dice: un gran mecanismo sería formación y talleres, ya que las bases bien estructuradas son primordiales. Sería uno de algunos puntos. ¿Qué opinan? A mí me parece genial. Falta mayor capacitación, mayor preparación. Y que el pretexto, no vengan con el pretexto de las organizaciones sociales de jóvenes, no, es que estamos en pandemia. Déjeme decirle que yo participo en un montón de capacitaciones, charlas, estoy hasta aburrido a través de he conocido ahora mismo streaming, he conocido Zoom, he conocido Skype, he conocido un montón de aplicaciones que podemos seguir formándonos, que la pandemia no sea el pretexto para formarnos y capacitarnos. Si no, no nos sigamos quejando de las autoridades, de las pésimas autoridades que tenemos en algunas localidades. Sí que estoy de acuerdo contigo, Williams. Julio Erazo, dime, Cristian, claro, dale. Creo que en ese sentido la actual pandemia incluso nos ha abierto más y nos ha facilitado estos procesos de educación. Es más, yo quiero aprovechar el momento, ¿no?, para invitarlos a 3 talleres que vamos a promover desde Red Interquorum Loja. De una, dale, de una, promociona todo lo que Facebook. Tú quieras. Aquí no estás en Amazonas ni en Covisa, dale. Tenemos justamente 3 talleres consecutivos de formación, en donde cada uno de nosotros, principalmente jóvenes, ¿no?, y también adultos, podemos empaparnos y enterarnos de, primero del proceso que venimos haciendo como organización, pero también educarnos en base a lo que la actual sociedad busca, lo que la actual sociedad promueve. Vamos por ahí a hablar un poco de estrés, de liderazgo, de participación, así que invitados todos. ¿Tiene algún costo las capacitaciones que organiza Interquorum? No, completamente gratuito, es por eso que yo te digo que es más, la actual pandemia, a mi criterio, ha abierto muchísimas puertas para que nos sigamos preparando como jóvenes, y de ahí sí, pues, pensemos en mejores días para cada uno de nuestros pueblos, estimado Darío. Perfecto, muchísimas gracias, tranquilo. Para eso son estos espacios, para eso está Hechos Ecuador, para darle chance a sus iniciativas, así que cuando quieran
otros pasos nos lo hacen nomás saber y difundirle aquí, no hay ningún problema. Así que si quieren ser parte de las capacitaciones de Interquorum, así les pueden encontrar en las redes sociales como Interquorum Ecuador. Dice Julio Erazo, buenas tardes, soy joven de 22 años de edad y vivo, a ver, por acá, y vivo una injusticia y persecución mediática, mucho ojo, ¿eh? Fui sentenciado sin pruebas en mi contra por culpa de los medios de comunicación que publicó información falsa al país. Solo quisiera que me escuchen mi historia. Bueno, querido Julio Erazo, con mucho gusto, yo voy a proceder a dar mi número de teléfono, y también lo puedes hacer, puedes tomar contacto conmigo a través de mis redes sociales, en Facebook, estoy como Darío Robinson Rivera en Facebook, así que con mucho gusto, cualquier denuncia, cualquier injusticia, aquí está Hechos Ecuador, así que pueden escribir por interno al Facebook personal, que estoy como Darío Robinson Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram me pueden seguir o chequear mis redes en Twitter y en Instagram, @DaríoRobinsonS. Así que con mucho gusto, querido Julio, aquí está el espacio, nos hace conocer tu denuncia por interno y nosotros, el equipo de producción, agenda una entrevista contigo. Julio Simisterra dice, ¿cómo ha cambiado Chamanga luego del terremoto? Mira tú, interesante, claro, para la gente que antes que responda mi querida Génesis, para la gente que recién nos ve, cuando hubo el terremoto el 16 de abril del 2016, de hecho yo estaba en el cantón Atacames, en un campamento nacional de jóvenes, y esta fue la segunda provincia más afectada del terremoto luego de los hermanos de Manabí, y en la provincia de Esmeraldas, el cantón más afectado fue el cantón Muisne, y la parroquia más afectada fue Chamanga, que ahí tuvimos la oportunidad de hacer un voluntariado. Génesis, respóndale por favor a Julio Simisterra, ¿cómo ha cambiado Chamanga luego el terremoto? Nos imaginamos que eso estaba bellísimo, ¿no? Verán, les voy a ser sincera. Chamanga siempre ha sido una parroquia muy abandonada, pero resulta que con el terremoto del 16 de abril quedó destrozada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que viven aquí en la parroquia San José de Chamanga se dedican a la pesca o a la recolección de conchas, por así decirlo, para poder subsistir. Entonces, al quedar devastada por un terremoto, algunas personas perdieron sus viviendas. Es decir, que tras que Chamanga nunca ha sido atendida por los gobiernos que han pasado por esta parroquia, tampoco se le garantizó, es decir, no se le garantizó que pudieran reactivarse, por así decirlo. ¿Por qué? Porque, como les digo, siempre hay el falso espíritu de cuerpo y la parroquia, pese a que se dieron tantas donaciones para esta localidad, las autoridades no hicieron llegar esas donaciones por completo. Entonces, considero que tantos años de parroquialización y tantos años de que los chamangueños todavía siguen viviendo en esta localidad, tiene que ser como para cambiar, para que Chamanga sea un lugar turístico donde acoja a muchas personas, para poder buscar nuevas potencias de desarrollo, para que las personas salgan de la pobreza, para que las personas tengan un trabajo, un empleo, porque esta parroquia no tiene tasas de empleo, no hay generación de empleos. Entonces, cuando no hay generación de empleos, cuando las personas no se ocupan en nada, por decir, no tienen una plaza laboral, crea o se disminuye ese desarrollo. Es decir, todo proceso o todo desarrollo necesita ejes económicos, ejes centrales para poder salir de ese hueco o de ese círculo enfermizo que cada día más lanza a las personas a la pobreza. Entonces, Chamanga, bueno, puedo decir que nunca ha sido un pueblo muy bonito, nunca ha sido un pueblo arreglado, siempre ha sido un pueblo que las calles dan pena, donde tú tienes que aplastar lodo, donde no hay ninguna autoridad que se preocupe por esta localidad. Después que el presidente Rafael Correa estuvo aquí, hizo una visita in situ, dijo que iba a dar esas fuentes de desarrollo, esas fuentes de trabajo y creó un puerto que fue inaugurado ahora último por el vicepresidente, pero un puerto que, bueno, todavía no funciona en su totalidad, donde a los pescadores se les quiere cobrar hasta la gasolina, no sé, pero no al precio que se debe, sino que les ponen tantos papeleos para poder obtener un carnet y muchas cosas más.
Pero la cuestión es que Perfecto. ese desarrollo que debe tener la parroquia debe ir encaminando a políticas públicas amparadas en derecho. Muy bien, perfecto. Están muy interesantes las preguntas que nos están haciendo. Por favor, compartan la transmisión y vamos a seguir viendo. Así que ahí está la respuesta de para Julio Simisterra, que nos preguntaba cómo estaba la realidad de Chamanga. O sea, yo que vivo acá en la provincia de Esmeralda, la verdad es que está esa comunidad muy abandonada. ¿Sí? Sigamos leyendo, por favor. Agrupación GLBTI Divas dice: queremos participar. Con mucho gusto. Acá no hay selectividad. Ese es el objetivo de Hechos Ecuador y de nuestro equipo de producción. Sí que si alguien desea, alguna organización, algún colectivo, desea un espacio, quisiera estar aquí en este programa de jóvenes, que es todos los miércoles y todos los viernes a las 18 horas, por favor, con mucho gusto, les acabo de poner ahí en los comentarios mi número de WhatsApp, así que por favor, con mucho gusto, por WhatsApp, me pueden escribir por interno, mi Facebook, Darío Robinson Rivera, y cuadramos solamente la agenda, porque igual el equipo de producción tiene como ya programado los temas, los invitados, pero no hay ningún problema. Sí que agrupación LGBTI, con mucho gusto. Dice William Marco Vite Garavit, dice: está bien, pero tienen que darse cuenta en las estrategias para las próximas elecciones 2021. Carla Basante dice: las y los jóvenes promueven el cambio. Sin duda, así es. William Marco dice: hay que buscar empleo para trabajar en las mesas que ya se vienen en las elecciones porque el CNE ya tiene dueño. Julio Erazo, gracias. Dice Elías Murillo, dice: saludos cordiales desde Montecristi, las y los jóvenes del colectivo Montecristi Unidos por el Cambio. Dice Carla Basante: Darío, hay que promover un cambio en la elección de los nuevos cuadros políticos en el Ecuador. Sé que ahora nos tratan de robar la identidad de nuestro partido político correísta, se refiere a Compromiso Social. Pero es necesario aprender y proponer ideas. Bueno, vámonos un poco a lo político. Chicos, ¿cómo ven ustedes la participación ciudadana desde lo partidista, querido Edison? ¿Los jóvenes están activando en lo partidismo o siguen un sector de la población joven siendo reacios, con miedo, ven el tema político? Wow, política no, pero otros temas sí. ¿O qué pasa? Sí, Darío, es evidente obviamente el tema de una apatía que tiene la población joven respecto al tema partidista, al tema involucrarse, al tema electoral sobre todo, ¿no? Recordemos también, claro, el tema es que si bien es cierto, ha existido algunos ejemplos de jóvenes que han podido estar en el poder, tanto administrando la cosa pública como autoridades de libre remoción, como también de elección popular. Eso es algo evidente, sí, han habido algunos casos que se han podido sumar y han podido incluso representarnos algunos jóvenes, pero eso no es del todo, porque recordemos que el país vive actualmente una población demográficamente joven. 6 de cada 10 ecuatorianos tienen menos de 30 años de edad. Entonces, eso también pues conlleva a que los gobiernos de turno también pues volteen los ojos y esa mirada a la juventud, que este sector de la población efectivamente es clarísimo que ha sido la más golpeada. Este sector de la población joven, es la más golpeada sobre todo en el tema de desempleo, en el tema de ese no libre ingreso a la universidad. Sin embargo, de todo ello también hablamos, hay muchas preguntas, inquietudes de los que nos están obviamente observando a través del Facebook Live, donde manifiestan el tema de las elecciones, qué va a suceder, qué va a pasar en el CNE. Hablábamos del tema de la fiscalización, la cuestión de los cargos de corrupción que están obviamente a la vista de todo el Ecuador y del mundo entero, que nos han catalogado obviamente en un país que en vez de ser un ejemplo, yo creo, es una referencia para la comunidad internacional de lo que no se debe hacer. Sin embargo, de ello, hablando ya en el tema político, en el tema electoral, también obviamente los mecanismos de participación ciudadana, los mecanismos de control social nos dan unos reiterando unos mecanismos muy importantes incluso para hacer ese control social. No necesariamente hay que estar vinculado a un partido o un movimiento político, y eso va un mensaje para todos los jóvenes, para poder ejercer ese derecho a hacer control social, e incluso para evitar algunos casos de corrupción que se puedan generar. Podemos hablar, por ejemplo, de las veedurías ciudadanas.
Las veedurías ciudadanas que pueden integrarse con mínimo de 3 personas y que los requisitos son muy básicos para poder ejercer aquel derecho, donde se pueda evitar de pronto algún proceso Querido malicioso, Edison, ¿no crees que malintencionado. hablando de los mecanismos, querido Edison, hablando de los mecanismos, ¿no crees que ha perdido credibilidad los últimos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana desde que llegó el señor Trujillo, que en paz descanse, pero que termina siendo una desgracia ese equipo de gente que llegó ahí y los que están ahora no van ni para adelante ni para atrás? Entonces yo creo que, porque ahorita lo que tú hablas de esos mecanismos, y le invito a la gente que se descargue de las redes los mecanismos de participación ciudadana, usted sabe todo lo que hay que hacer. Antes era un boom hablar de los mecanismos, de los consejos, no sé qué, pero yo creo que se ha perdido la credibilidad por todo lo que ha pasado en quienes están al frente del Consejo. ¿Cómo es recuperar esa credibilidad? Porque al fin y al cabo, el mismo gobierno impulsa la eliminación de esta función del Estado. Darío, no solamente la credibilidad ha perdido una institución que es parte de la cuarta función del Estado, como es la función de control social y de transparencia, sino que en sí vemos que todo el aparataje estatal está con una credibilidad muy bajísima. Hay algunas encuestas incluso que se han generado a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos un ejecutivo, ¿no es cierto?, con menos del 15% de credibilidad. Tenemos una función legislativa con un 11% de credibilidad. Y en sí son todas las instituciones que no tienen esa credibilidad, que la ciudadanía no confía en la palabra de las autoridades y quienes están administrando ahora mismo aquellas instituciones. ¿Cómo recuperamos, obviamente? Y que eso es un reto y un desafío que también le queda al nuevo gobierno de turno, a las nuevas autoridades que vamos a elegir el 7 de febrero de 2021. Que obviamente en involucrar, en incluir a la ciudadanía, en que la ciudadanía se sienta parte del manejo de sus recursos públicos, que se sienta parte de las instituciones, porque las instituciones nos pertenecen a nosotros como ciudadanos, las autoridades que nosotros podamos elegir democráticamente, son aves de paso que estarán cumpliendo un periodo administrativo de 4 años, pero ellos luego saldrán de ahí. Las instituciones son las que quedan acá. Entonces, es que la ciudadanía se pueda empoderar también y, por supuesto, puede exigir, no esperar que la autoridad me convoque para poder hacer uso de una audiencia pública, que me convoquen para hacer uso de la silla vacía o de pronto para conformar un mecanismo de control social como una veeduría ciudadana. No, yo creo que es un tema que los ciudadanos también podemos exponer y por iniciativa propia, de manera personal o de manera colectiva, el poder ejercer ese derecho, el poder convocar a una veeduría ciudadana, qué sé yo, si en mi parroquia se ve que van a construir o alguna obra física, a ver, quiero ver que eso sea de manera transparente desde el proceso precontractual, para que no esté dirigido, para que no esté direccionado a una empresa X o a una institución o persona, no, sino que ese proceso sea transparente, que se lleve de la mejor manera, cumpliendo los procesos, cumpliendo la ley, y que quien sea beneficiario para que ejecute aquel obra, pues sea la persona más idónea, cumpliendo los requisitos, cumpliendo sobre todo las características que te pide para ejecutar aquella obra. ¿Cómo obviamente podemos nosotros prevenir aquellos casos de corrupción que se generen? Es empoderándonos, haciendo auditorías ciudadanas, haciendo observatorios ciudadanos, haciendo defensorías comunitarias. Entonces, ahí también lleva obviamente la ciudadanía. Si esperamos que las instituciones, que el presidente de la junta parroquial, que el alcalde, alcaldesa, el prefecto, la asamblea, etcétera, nos convoque, no es un tema imposible, porque solamente en discurso, en demagogia, en tiempo de campaña nos mencionan a los jóvenes, mencionan a las personas con discapacidad, mencionan a todo el mundo, pero luego cuando están en el poder, efectivamente se olvidan de pronto de esas promesas de campaña y efectivamente queda a un lado. Cuando ganan, están ya en el poder, la ciudadanía va, quiere expresar, quiere pedir una audiencia pública, Darío es negada, no tienen tiempo ya. Entonces vemos que en campaña sí nos dicen un discurso bonito, que la democracia es del pueblo, para el pueblo y para el pueblo. Cuando efectivamente estás en el poder, no se efectiviza aquel discurso. Perfecto, estimado Edison Padilla, muchísimas gracias, chicos. Qué gusto estar con ustedes. Cristian, para ir terminando en esta última ronda de preguntas, Cristian Leiva, desde Interquorum.
hemos hablado evidentemente también desde lo político partidista, que es algo que muchos jóvenes les da miedo hablar de la política, o escuchar política, y dice, ay, la política, que todos son corruptos y todos no sé qué. ¿Qué hacer? ¿Cómo enganchar? Alguien dijo, creo que fue Edison que decía, o tú mismo, Cristian, que decía, no es necesario estar en una organización partidista, o ser de derecha o ser de izquierda para hacer una acción política. Pero, de hecho, todo lo que hacemos es político. Pero, Cristian, te pregunto, ¿cómo captar a los jóvenes para motivarles a que se candidaticen en las elecciones del 2021? Porque es que yo, en lo personal, con todo el respeto a los presentes y los seguidores, yo no estoy de acuerdo cuando mucha gente critica, muchos jóvenes criticamos la ineptitud de la gente que están al frente de las instituciones públicas en este país, sean vocales de juntas parroquiales, concejales, alcaldes, prefectos, asambleístas, un montón de gente que hace estupideces, pero seguimos criticando, hacemos revolución desde las redes, pero sin embargo no salimos a las calles, no nos organizamos en el barrio. ¿Cómo lograr convencer a esos jóvenes y decirles que no está bien correcto cuando decimos yo no vivo o a mí no me da de comer la política, Cristian? Yo creo que principalmente, Darío, ahí hay un punto importante, ¿no? Y aquí lo primordial no pienso que sea decir cómo animamos a los jóvenes a que participen ya, sino cómo nos vamos preparando como jóvenes para quizá en un futuro sí participar con un legítimo de derecho, pero sí en la principal instancia apoyar a quienes ya están preparados y en quienes principalmente confiamos. ¿Cómo recuperar esa confianza? Pues ya decía Edison, es uno de los principales retos del próximo gobierno, pero yo creo que también es un reto muy importante de cada uno de los gobiernos parroquiales, cantonales, provinciales, y cómo nos activamos los jóvenes empezando a resolver los problemas básicos de nuestros barrios. Yo creo que principalmente lo que debemos estar promoviendo en este momento es la organización desde las bases. Bien, muchísimas gracias, chicos. En la parte final les voy a dar el tiempo que sea necesario para que ustedes se despidan y también con un mensaje, y si quieren dar sus redes sociales, con mucho gusto. Lo bueno de estar en Hechos Ecuador es que ustedes no están en un medio comercial como las grandes televisoras de este país, que hasta para pedir un espacio te piden algún billete. Acá todos somos chiros, así que cuando ustedes quieran, compas, estamos a las órdenes. Hechos Ecuador es un medio digital para las organizaciones sociales, para los jóvenes, para los adultos, para todas y todos. Empiezo contigo, Cristian, la parte final. Agradecerte, Darío, por el espacio, saludar a Génesis y a Edison, un abrazo fuerte desde la provincia de Loja, desde el cantón Puyango, que es donde yo me encuentro, donde yo nací, y pues nada, invitarlos, como ya les había dicho antes, síganos en Red Interquorum Ecuador, en Red Interquorum Loja, en Red Interquorum Puyango, que hemos venido haciendo ya un trabajo muy interesante durante muchísimo tiempo, y justamente todo ese trabajo pues nos ha dado cierta credibilidad ante la sociedad. Principalmente somos no solo una organización nacional, sino también internacional, y nuestros espacios de educación y de promoción principalmente de derechos humanos y de derechos de la naturaleza siempre están a la vanguardia. Muchísimas gracias, Darío, por el espacio, y a todas las personas que han tenido a bien justamente hoy acompañarnos en este importante diálogo. Querida Génesis, muchas gracias también por estar usted acá. Muchas gracias por hacerme partícipe de este espacio. Yo quiero invitar a todos los jóvenes a apropiarse de estas elecciones de 2021, que den su voto responsablemente, ya que nos encontramos con un electorado o con el nacimiento de un electorado independiente, muy flotante, que legitimiza o que desequilibra la participación y la capacidad articuladora de la política, porque por medio de la pandemia o por la pandemia, estos espacios democráticos o estos espacios de participación o la palestra electoral se ve muy vulnerada. ¿Por qué? Porque falta más decisión, falta más concentración de las masas, falta más personalización de las campañas, porque nace un nuevo modelo de la biopolítica que se hace por medio de las redes sociales, pero esta videopolítica, por así decirlo, no llega a toda la población, a todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, a tener un escenario así por producto de la pandemia y por la crisis política que vive Ecuador,
en la crisis económica y la crisis social, hay personas que se están desligando de esta participación ciudadana, de esta participación política, y cuál es la actuación de los políticos y la actuación a la voluntad de esta ciudadanía para ejercer un voto responsablemente y que el pueblo soberano, que el pueblo ecuatoriano elija un mandatario que tenga la capacidad de gobernar, que tenga la capacidad de inyectar políticas públicas amparadas a los derechos de las personas, a los grupos más vulnerables, a las minorías que viven con $2 diarios y que no tienen acceso a la educación ni al desarrollo. Entonces yo invito a todos los jóvenes ecuatorianos a dar su voto, primeramente vislumbrando cuál es el candidato capaz de poder atender todas estas vicisitudes o todas estas cuestiones de que necesita la ciudadanía, que necesita el Ecuador para poder desarrollarse. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Edison. Su micrófono, por favor. Quisiera invitar a todos los ciudadanos quienes nos observan a través de esta plataforma virtual a indignarnos, a seguir indignados, porque de la indignación viene una reacción, de la reacción viene un tema, una acción. Y eso hay que generarlo, porque no solamente podemos vivir del lamento, o sea, de los lamentos no vamos a sacar absolutamente nada. Tenemos obviamente que ser prospectivos, obviamente. Yo creo estamos en esta etapa de la vida, del ser joven. Yo creo que es un tema muy simpático, donde puedes tú el poder generar muchas acciones, levantar a la gente, el invitar a la ciudadanía, el poder organizar, obviamente, sin ningún conflicto de interés, a tus amigos, a tus vecinos del barrio, de tu comunidad, y con esa idea, obviamente, de compartir objetivos. Siempre en beneficio, como siempre yo manifiesto, tiene que ser los beneficios colectivos, no beneficios de intereses particulares que son propios, que son naturales, que los tienen que existir. Pero cuando se trata, obviamente, de hablar de estos mecanismos de participación, de control social, sobre todo de política, siempre tiene que primar el principio, obviamente, de la unidad, el principio, por supuesto, de este tema del colectivo. Entonces, invitar, obviamente, y que en este nuevo proceso electoral tampoco le huyamos al tema electoral, sino también que vayamos obviamente pidiendo esos espacios, ganándonos también esos espacios, generando esa formación o esa autoeducación también, porque no solamente es que por llenar una lista que tener para ocupar ese puesto, puede ir cualquiera, no, yo creo que también tiene que ir gente preparada, gente formada, por supuesto, para que vaya a representarnos, para que vaya a hacer las cosas de manera correcta y sobre todo en beneficio de todos los ecuatorianos, no solamente de un sector en particular, sino en beneficio de todos los ecuatorianos. Es lo que quiere la juventud, es lo que quiere el pueblo ecuatoriano, que se generen propuestas, obviamente, para todos, no solamente para cierto sector ideológico, partidista o de color o de número, no, sino tiene que ser para toda la colectividad, para todos quienes somos ecuatorianas y ecuatorianos. Así que quiero agradecer obviamente a Darío por la invitación, agradecer a Cristian, a Génesis también por compartir este espacio, este panel, y por supuesto yo creo que nos queda mucho camino por recorrer y en esa estamos, en esa visión estamos, yo creo que somos todos los que estamos acá ahora mismo. Yo contentísimo por tenerles a ustedes acá y pues hoy estuvimos hablando con estos grandes líderes sobre los mecanismos de participación ciudadana en tiempos de crisis política. Agradecer a Edison Padilla, activista social y político desde Loja, y también desde Loja también nos acompañó Cristian Leiva Chamba, él es integrante de la red Interquorum Ecuador, y por supuesto a Lisbeth Cagua, estudiante de Derecho. Ella es de la parroquia rural de Chamanga, Cantón Muisne, al sur de la provincia de Manabí. Así que ya saben, visiten los lugares turísticos que tiene la provincia de Esmeraldas y esperemos que estas cosas, esto del tema de la pandemia mejore poco a poco, pero no se olvide que hay algunas recomendaciones que le hacemos desde el equipo de producción de Hechos Ecuador a propósito de la pandemia. Algunas recomendaciones, 3 cosas súper importantes: lavarse las manos de manera permanente, el uso adecuado y oportuno de las mascarillas, no usar cualquier mascarilla, usar mascarillas que verdaderamente son las recomendables. Así que el lavado de las manos, el uso de la mascarilla y por supuesto, si usted tiene que salir a hacer exactamente alguna cosa súper emergente, el distanciamiento social. Póngase pila con el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado de manos.
Y si usted tiene algún emprendimiento, porque estamos chiro mucha gente y tenemos por ahí algún emprendimiento, algún negocio, y quiere usted que la gente conozca su emprendimiento, su negocio familiar o colectivo, puede contratar con el equipo de Hechos Ecuador. Puede hacerlo conmigo a través de mi Facebook. En Facebook estoy como Darío Robinson Rivera, en Twitter y en Instagram @Darío Robinson S. Agradecer a todos ustedes, agradecer a la gente que comentó muchísimo, a la gente que sigue compartiendo este programa. Este programa usted lo puede chequear todos los días, miércoles y viernes a las 18 horas. Así que si usted quiere estar acá, tener un espacio, hablar de algún tema, pues con mucho gusto tome contacto con nosotros. Dice Olger Intriago, todos estamos por la democracia, debemos unirnos. Exacto, así estamos. Amigas, amigos, agradecer a Fabián Veiga y a Richard Macías por estar colaborándonos en el equipo de producción. Si Dios lo permite, estaremos en otro programa más de Jóvenes en Línea, un espacio para visibilizar tus luchas. Gracias, Cristian, gracias, Edison, gracias, Génesis. Buena tarde a todas y a todos. Un abrazo.